Hola, muy buenos días. En esta ocasión vamos a platicar sobre la disfasia en los niños, ¿ok? Vamos a comenzar por decirles qué es la disfasia. La disfasia es un trastorno específico en la adquisición del lenguaje que va a afectar a lo que es la expresión oral, o sea, la dificultad para hablar, como en la expresión del lenguaje, ¿sí? Va a afectar los componentes básicos del lenguaje, que es el fonológico, el morfológico, la sintaxis, el semántico y el pragmático, ¿ok? Vamos a ver los síntomas de la disfasia, ¿sí? Ok, vamos a ir explicando, leyendo y explicando cada uno de ellos. Dice, el primer síntoma es la falta de intención para comunicarse con los otros, ¿sí? ¿Por qué digo esto o por qué es esto? Porque los niños, obviamente, al no poder expresarse, se vuelven tímidos y la verdad no les gusta interactuar con los demás. Ahora, los niños, al fin niños, son crueles en sus burlas, ya que no eres mi amiguito porque no te entiendo. Entonces, ese es uno de los síntomas que empieza a presentar el niño cuando se aísla, cuando no quiere convivir ni comunicarse con los otros niños, ¿sí? Otro síntoma es la omisión de elementos gramaticales al formular una frase, ¿sí? Es a la hora de querer hablar, obviamente va a omitir los elementos gramaticales que conlleva la expresión de una frase, de una oración. La otra es dificultad para los pronombres personales, poca riqueza de vocabulario, va a presentar problemas en la escritura, alteración en la comprensión. Eso sí, va a utilizar muchos gestos. Esto se les facilita mucho para poder darse a entender, que es como luego en la familia los papás pues les adivinan, y también entonces el niño opta por no hacer un esfuerzo cuando el niño utiliza una gran variedad de gestos, ¿sí? Otro síntoma es la dificultad para recordar y repetir frases largas. Obviamente, como el niño está teniendo este trastorno específico, pues se le va a dificultar repetir las frases largas, ¿sí? Otros síntomas van a ser las dificultades en la orientación espacial y temporal, las dificultades psicomotoras, es decir, la adquisición tardía de la lateralidad o poco definida, alteración del ritmo, ¿sí? Dificultades en la memoria auditiva y secuencial, ¿sí? Es decir, esto es la capacidad para retener y reproducir una serie de números y palabras. Problemas de discriminación auditiva es la confusión de unos sonidos con otros, ¿sí? Dificultades en la lectoescritura, pues esto es obvio. Si él tiene confusión en los sonidos, a la hora de, por mucho que él sí sepa las letras, a la hora de pronunciar lo va a confundir de un sonido a otro, por lo tanto va a tener dificultades en la lectoescritura, ¿sí? Todo esto puede producir un aislamiento social, que es lo que les comentaba yo hace rato. El niño se vuelve cohibido, se inhibe, se aleja, ahora sí que se arrincona, precisamente porque como no se siente seguro, porque como se le dificulta el poder comunicarse con sus compañeritos, opta por lo más fácil para él, que es aislarse, y así no tengo necesidad de hablar, o sea, no pasa nada, ¿sí? Esto nos va a llevar a un fracaso escolar. ¿Por qué? Porque es debido a la falta de aprendizajes básicos, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de la disfasia? ¿Sí? La disfasia infantil está asociada con un retraso en la maduración de las estructuras del lenguaje, ¿sí? Sin embargo, no hay datos concluyentes al respecto. Por ello, algunos factores pueden influenciar en las causas de la disfasia, ¿sí? Ahora, algunas de las causas de la disfasia son el traumatismo cráneoencefálico en el momento del parto. Esto es una secuela
que a la larga es cuando se presenta una disfasia. Lesión cerebral o falta de oxígeno al nacer. Enfermedades infecciosas que afectan al sistema nervioso central, como las meningitis, encefalitis. Entonces, estas enfermedades dejan secuelas, entre ellas una disfasia. Periodos largos de hospitalización o malestar en el ambiente familiar, ¿sí? Factores genéticos y hereditarios. Causas ambientales, es decir, un desarrollo emocional negativo y afectivo en el entorno emocional, familiar, social, cultural y natural de la persona. Sí, vamos a ver, es muy común que pregunten cómo se puede prevenir la disfasia, o sea, ¿qué hay que hacer para prevenir la disfasia? Pues simple y sencillamente nuestra respuesta o la respuesta correcta es: no es posible prevenir la disfasia, ya que en mayor medida proviene de factores genéticos o que están fuera del alcance humano, ¿sí? Tales como los traumatismos en la cabeza, falta de oxígeno al nacer, la herencia genética, etcétera. Entonces, simplemente la respuesta es: no se previene la disfasia. Entonces, vámonos al tratamiento. ¿Cuál puede ser un tratamiento de la disfasia? ¿Sí? Sabemos que la disfasia es una alteración que puede tener un pronóstico positivo si se realiza la intervención adecuada. Esta siempre tendrá que tener en cuenta la madurez neurológica y psicológica del niño, ¿sí? Es decir, algunas de estas estrategias pueden ser: se practican ejercicios bucofaciales, ejercitamos la boca, la lengua, labios, respiración, haciendo soplo, abrir y cerrar la boca, movimientos con la lengua, con el fin de mejorar la pronunciación de los fonemas. Como verán, aquí tengo algunos de los materiales que tenemos que tener para poder motivar al niño. Aquí hablamos de practicar ejercicios hiplaxias bucofaciales. Ok, ¿qué nos dice? Bueno, vamos a sacar la lengua. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es una boca. Esto es para llamarle la atención al niño y decirle: a ver, vamos a mover nuestra lengüita, vamos a sacarla, vamos a meterla. El niño le llama la atención y lo trata de imitar. Entonces siempre tenemos que buscar un motivo, un estimulante que a él le dé respuesta, que él dé respuesta al ver, ¿sí? Soplo, bueno, a ver, vamos a trabajar los ejercicios de soplo. ¿Cómo son los ejercicios de soplo? Correctamente, vamos a cerrar nuestra boquita, vamos a respirar por la nariz. Solamente les digo, recuerden que una buena respiración es el motor de la voz, o sea que la respiración es el motor de la voz. Entonces tenemos que aprender o enseñarles a aprender a respirar correctamente, siempre inspirando todo, tomando por la nariz y soplando. Y en este caso nos podemos ayudar de lo que son las burbujas, todo aquello, vuelvo a repetir, que le llame la atención al niño. Entonces, esto es una de las estrategias que podemos trabajar para conseguir el movimiento de nuestra lengüita para mejorar la pronunciación de los fonemas, ¿sí? Otro es ejercicios de vocabulario, ¿sí? Hay que aumentarlo. ¿Qué pasa? Vamos a utilizar campos semánticos, ¿sí? Esta actividad puede ser ayudada con imágenes, objetos. Por ejemplo, si ustedes ven aquí tenemos una imagen. ¿Qué pasa? Aquí dice animales de la granja. Entonces, eso es parte de un campo semántico, porque hay animales del zoológico, hay animales de la granja. Entonces, a ver, vamos a ver los animales de la granja. Algunos podemos decir sus sonidos, como es el caballo, como es el cochinito, como es la vaca, como tenemos aquí una vaca en objeto, en las imágenes. Entonces, eso es para fomentar el vocabulario, ¿sí? Memoria auditiva, ¿sí? Esto es relacionar un sonido. Si al niño yo no le pongo ninguna imagen, vamos a trabajarlo también así. Le voy a decir el sonido de la vaca y entonces él simplemente va a trabajar auditivamente. Al escuchar el sonido, él tiene que decir o buscar, vaya, entre varias opciones. Si él no habla, entonces entre varias opciones yo le hago simplemente el sonido, le doy el sonido y él tiene que indicar
quién hace ese sonido, ¿no? Entonces, ese es un tratamiento también que le llamamos memoria auditiva. Discriminación auditiva, aquí es el niño va a distinguir los sonidos que le son familiares, ¿sí? Aquí se va a los sonidos. Comprensión verbal, son los ejercicios morfosintácticos, ejemplo, formar una frase a partir de 2 palabras. Entonces, aquí se empieza a trabajar por ejemplo, la vaca, su sonido es mu. La vaca va, ¿cómo hace la vaca? Entonces, la vaca hace y le hacemos el sonido, ¿no? Ahí estamos formando una frase con 2 palabras. ¿Cómo hace la vaca? Bueno, la vaca hace el sonido igual que el cochinito. En los sonidos también, verán aquí un avión, porque también el avión tiene su sonido, lo tiene un coche, o sea, siempre buscando material didáctico o simplemente de los juguetes de los niños que puedan ayudarnos, que pueda ser atractivo para ellos, para que ellos nos den una respuesta, ¿sí? Bueno, para finalizar el tema de la disfasia infantil, les recuerdo que estamos para servirles y para contestarles cualquier duda al respecto. Nos pueden contactar a través de los teléfonos del CRIS de Coatzacoalcos, Veracruz, donde habemos profesionales del lenguaje para atenderlos. Gracias.